¿Tienes fotografías paranormales? ¿Has conseguido registrar en vídeo imágenes sobrenaturales? Hazme llegar tus registros a esta dirección, sucalcoper74@gmail.com. Vamos a intentar reactivar de nuevo el canal El Oráculo de Rimbel, un canal dedicado exclusivamente a los registros que tú nos hagas llegar. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, hacer un análisis sobre la tipología extraterrestre, las razas alienígenas. Un tema que desgraciadamente se toca muy poquito y sobre todo por parte del gran público existen auténticas contradicciones y muchísima desinformación, por supuesto. Cuando hablamos de extraterrestres, lo podemos entender desde muchos puntos de vista, pero la parte más importante quizás sea cuál es la naturaleza de estos seres, de todas estas razas, de todas estas especies, que podemos extraer en claro, en base a la casuística que conocemos, cuáles son los buenos, lo que entendemos que serían favorables para el ser humano y cuáles serían perjudiciales. Bueno, yo os puedo decir a día de hoy, con todos los datos que nos ofrece la ufología, toda esa inmensa casuística de casos, sobre todo y especialmente los más estudiados en el siglo XX, podemos extraer básicamente unas conclusiones bastante razonables, no al 100%, por supuesto, pero sí bastante razonables, de cuáles son aquí los que nos benefician a nosotros y los que nos perjudican. Sabéis que a lo largo de todos estos años hemos tenido grandes investigadores como Salvador Freixedo, que nos hablaba prácticamente de todas las actividades negativas de estas entidades y tenía un concepto de que vivimos en una granja humana. Una granja humana entendido dentro de un contexto de, vamos a decir, aprovechamiento sistemático de nuestros recursos. No solamente los recursos que nos ofrece la naturaleza, sino a nivel humano, energético. Una serie de entidades vampíricas estarían aprovechándose de todos nosotros a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Pero aquí entra en juego otro investigador que nos habla de un aprovechamiento espiritual, que es Corrado Malanga. Hemos hablado muchísimo en nuestro canal sobre Corrado Malanga y lo hemos criticado también un poquito porque hemos visto que siempre ha intentado ver ese lado negativo de los extraterrestres, pero nunca o casi nunca sin aportar ni un ápice de consideración hacia ese lado positivo. Sin embargo, hace muy poquito estuvimos hablando con Pablo Cano, os acordaréis, y Pablo Cano nos decía que no es verdad que Corrado Malanga siempre haya considerado a los aliens como parásitos. Y fijaos qué interesante y qué curioso que, con lo duro que es Corrado Malanga con este tema, pero nos admite y nos reconoce, nos decía Pablo, que hay una raza extraterrestre positiva. Y es precisamente los hombres pez, los anfibios. Y este es un tema muy interesante porque ahí está de acuerdo Corrado Malanga, está de acuerdo Freixedo, estaba de acuerdo Anton Parks, muchísimos otros investigadores de todo el mundo y sobre todo, y basándonos en la prehistoria de la humanidad, en la cultura sumeria, aparecen ya estos seres, estos anfibios supuestamente ubicados como punto de origen con Sirio. Que, ojo, tema de las estrellas se las trae y pueden ser portales. Cuando hablamos de estrellas pueden no ser lugares físicos, pueden ser lugares energéticos o portales. Pero siempre asociados los Abgal, en Sumeria, también llamados los Apkayus. Y uno de los seres más representativos, por supuesto, era Oannes, el dios Oannes, que sale de las aguas del Golfo Pérsico y le ofrece todo el conocimiento al ser humano para empezar a civilizar a los hombres.
Se crean las primeras dinastías, los primeros monarcas, y es de la mano de estos seres, Oannes y los 7 sabios del mar. Una especie de entidades con unos conocimientos espirituales, sobre todo, y que tiene mucho que ver con una extraña, ¿cómo os diría yo? Con una extraña capacidad heredada de curar. Estos seres anfibios de Sirio tendrían facultades espirituales, místicas y esotéricas, pero además tendrían la capacidad de curar, de sanar. Con su energía, supuestamente estos seres estarían conectados con una dimensión que está mucho más próxima a lo que podríamos llamar la divinidad. Fijaos que estos seres dejan una descendencia, y ahí podéis ver parte de esta teoría mía al estudiar toda esta protohistoria, que incluso personajes como el mismísimo Jesús de Nazaret están relacionados con esta dinastía de estos Abgal de Sirio. Parece ser que su genética se diluye en la balsa genética, digamos, de los seres humanos. Se entremezclan con nosotros. Efectivamente, se producen unas cópulas con las mujeres de la tierra y aparecen estas dinastías. Podríamos hablar de toda la dinastía de los reyes merovingios y cómo por parte de la Iglesia fueron, ya sabéis, finiquitados uno por uno. Pero precisamente porque llevaban esta sangre, y es la sangre de Jesús. Es un tema muy interesante que os invito a que os leáis este libro que escribí hace ya unos cuantos años, Jesús vino de Sirio. El tema es que me sorprende que hasta el mismísimo Corrado Malanga admita que hay esta raza positiva, esta raza que desde luego él la presenta como seres muy sabios que están en lo más alto observando en secreto a la humanidad, pero sin intervenir en el curso de los acontecimientos. Me parece muy interesante. Ahora bien, aparte de estos Abgal de Sirio, estos Abkayu, ¿qué más podemos destacar de bueno, de positivo? Porque fijaos, tenemos los 3 prototipos básicos: los grises, los reptiles y los insectoides. ¿Y qué pasa con estos 3? Pues que el tema es complejísimo, porque cada uno de estos 3 se puede subdividir en otras razas, en otros tipos de especies. Hay muchos tipos de grises, hay muchos tipos de reptiles y hay muchos tipos de insectoides. Sobre los grises no podemos establecer patrones ni positivos ni negativos, porque parecen ser como unas entidades robóticas a medio camino entre lo sintético y lo biológico. Serían como una especie de creaciones, diseños, y habrían sido todos salidos como del mismo patrón genético, es decir, como clones. Son como clones, todos son iguales, no parecidos, iguales exactamente, como si hubiesen sido diseñados en fábrica. Y estos serían, como se dice siempre, por la cantidad de casos que aparecen al lado de los reptiles, que serían los servidores de los reptiles. Pero amigos, sucede que hay otros seres que están por encima de los reptiles, y si estos serían los insectoides. Y quien más nos ha hablado de los insectoides es Simon Parkes, el político británico que decidió dar la cara y, aún manteniéndose dentro de la política, era consejero de la ciudad de Stackersby, decidió hablar de estas cosas. Incluso se arriesgó a decir que él mismo era un hijo, básicamente en una porción de una supermantis. Imaginaos lo que eso supuso, ¿no? Pero él siguió y continuó con su carrera política sin que le afectara lo más mínimo. Fijaos cómo han cambiado los tiempos. Este hombre llega a hacer esto en los años 50 y lo encierran con una camisa de fuerza y tiran la llave. O sea que imaginaos cómo ha cambiado la sociedad a este nivel. Pero el tema es que lo que supuestamente sabemos de estos insectoides es muy incierto, porque sí que parece insinuarse que están por encima incluso de los reptiles y serían el cerebro detrás de todas las abducciones. Pero es muy incierto y muy ambiguo, porque en algunos casos
aparecen, pues eso, casos de abducción de personas que los describen como muy libidinosos, hacen cosas bastante deshonestas con los abducidos, os lo podéis imaginar. En otros casos se les percibe como seres agresivos, que no han tratado demasiado bien a los abducidos. Pero en otros casos sucede lo contrario, son seres pues muy sabios, muy pacientes, que analizan la situación, la evalúan e intentan calmar al abducido o solventar momentos dolorosos, ¿no? Entonces es como un poco ambiguo y contradictorio. Lo que nos cuenta Simon Parkes de estos insectoides es que son los árbitros de todo este juego planetario, y que serían los que decidirían hasta qué punto se puede llegar en ciertos casos de abducción, y son los que determinan cierto número de abducciones que se deben o no producir a lo largo del año. Sí, son los que evalúan la cantidad de abducciones anuales que se producen en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es decir, estos seres serían los árbitros y también los que gestionarían cómo se debe llevar a cabo esta granja humana, este aprovechamiento sistemático de recursos biológicos, de nuestra sangre, genéticos, de todos los niveles. Entonces nos encontramos con 3 entidades o 3 razas, grises, reptiles e insectoides, que son los más prominentes, los que siempre aparecen numéricamente en los casos de abducción. Siempre, o sea, estos 3 se repiten más que el ajo, vamos a dejarlo así, porque siempre aparecen. Y los buenos, los que podríamos considerar como beneficiosos para la raza humana, estos aparecen muy poco. Y esto lo decía siempre Fresedo, ¿no? Los malos son los que hacen más ruido. Pero eso no quiere decir que no estén ahí. Eso no quiere decir que no existan. Y por supuesto, eso no quiere decir que por mucho ruido que hagan los negativos, los buenos no intervengan. Lo que sucede es que es un tipo de intervención muchísimo más sutil. Ahora bien, ¿qué me diríais si os dijera que muy probablemente, y eso es una intuición que yo tengo, por supuesto no tengo pruebas para demostrarlo, es solamente una percepción, un criterio personal mío? ¿Qué me diríais si os dijera que la humanidad, sin la intervención de estas entidades positivas, hace muchos años ya habríamos dejado de existir? ¿Sabéis la cantidad de casos de centrales nucleares en donde se han producido escapes radiactivos? Y han estado ahí estas naves, se han visto estas naves. Sin ir más lejos, hace muy pocos años, en la central nuclear de Fukushima, en Japón, montones de avistamientos. En la central de Chernóbil también estuvieron ahí. De repente, recientes informes han demostrado que se produjo un descenso brutal de la radiación, inexplicable totalmente, en el momento que los testigos vieron una nave posada encima de donde se producía el escape principal. Es decir, es como si de alguna manera estas entidades estuviesen aquí ayudándonos en secreto, y de esto no habla nadie. Pero os aseguro que hay montones de casos de centrales nucleares muy peligrosas, que han habido radiaciones y han mitigado muchísimo su alcance. Probablemente nos habría afectado a toda Europa si no hubiesen intervenido estas entidades. Con lo cual, quiero decir con esto, los buenos están, no se dejan ver, pero están. Y ahora interesa más, quizás, el lado oscuro. Ahora mismo se ha estrenado una película que ha sido un fenómeno en streaming, que es Nadie te salvará. Imaginaos de qué va la película. Una chica que la abducen los aliens, le hacen de todo, le meten un parásito, luego ella se lo arranca, aparece un clon que la quiere matar. Bueno, un popurrí, digamos, de refritos de este género de las invasiones, ¿no? Y en donde no hay salvación, ya te lo dice el título, no hay salvación, ¿no? Es como que hay una parte de la élite que le interesa que pensemos que no hay nada bueno en todo esto, que son seres muy oscuros, ¿no? Y que probablemente nos puedan invadir. A la NASA seguro que le va perfecto que pensemos eso, porque muy probablemente esté ahí por la sombra el proyecto Bluebeam y no sabemos cuándo lo van a activar.
En todo caso, lo que quiero deciros con todo esto, amigos, es que lógicamente que los hay de positivos, y podríamos hablar también, no nos olvidemos, de los de tipo nórdico. Se habla muy poco últimamente de todas estas entidades, pero sí que aparecen, pero muchísimas veces, en muchísimos casos, no solo de abducciones, sino también de encuentros cercanos. El problema de este tipo de entidades, los rubios, ojos azules muy altos, piel blanca, el problema es que aparecen siempre asociados a casos de contactismo. Y el contactismo, por supuesto, ha sido muy desacreditado en los últimos años por la gran cantidad de fraudes y de personas que, lógicamente, han intentado idealizar el prototipo humano más atractivo, que es este, ¿no? El tipo nórdico, celestial, puro. Claro, ha habido muchísimos casos de contactismo y muchos de estos casos hemos podido saber que son fraudes o son manipulaciones. Muchos de estos casos era real, ha habido pruebas de todo tipo, pero hemos visto que la persona era manipulada. Con lo cual, yo lo pongo un poco en entredicho. Probablemente existan, muy probablemente, pero no lo tengo tan claro cuáles son las intenciones que tendrían estos nórdicos. Lo dejo un poco en la ambigüedad. Es bastante contradictorio. Lo que sí sabemos es que efectivamente hay suficientes pruebas históricas para considerar que los buenos de verdad son los Abgal de Sirio. Y esto ya no es una opinión, sino que aparece, repito, en montones de culturas, y en el lenguaje cuneiforme sumerio ya se habla de Oannes, los 7 sabios del mar, y toda esta estirpe que se asocia posteriormente con los reyes merovingios y con el mismísimo Jesús de Nazaret. Es como que los buenos de verdad son los seres del agua. Esos son los que albergan en su interior una especie de genética que nos conecta con lo místico, con Dios mismo. Si queréis que amplíe más datos sobre estas cuestiones, lo haremos en futuros vídeos. Amigos, hoy hemos hecho un breve repaso a todas estas razas que en las últimas décadas nos han llevado de culo, y por supuesto que hay algunas de ellas que aún falta mucho para investigar, para conocer quiénes son realmente y qué intenciones tienen. Amigos, nos vemos en próximos vídeos, esperando que el de hoy os haya resultado interesante. Un abrazo para todos.